Visita al Museo Mides. En el primer piso nos encontramos con la forma de cómo salvar al medio ambiente o de cómo la economía afecta o bien influye en el medio ambiente, como lo es en los trabajos, el cómo podemos ayudarnos como sociedad o como una comunidad. En... También contamos con áreas de diversas interacciones, como lo es las estadísticas de cuántas personas pueden ayudar, de cuántas personas están dispuestas en hacer un cambio, en cómo las empresas influyen en el medio ambiente y en el cambio climático para que se regule esto. Visita al Museo Mides. En el primer piso nos encontramos con la forma de cómo salvar al medio ambiente o de cómo la economía afecta o bien influye en el medio ambiente, como lo es en los trabajos, el cómo podemos ayudarnos como sociedad o como una comunidad. También contamos con áreas de diversas interacciones, como lo es las estadísticas de cuántas personas pueden ayudar, de cuántas personas están dispuestas en hacer un cambio, en cómo las empresas influyen en el medio ambiente y en el cambio climático para que se regule esto. Gasta el dinero del gobierno. Este se divide en tres fases: en cuáles van a ser tus tareas, en qué tipo de cosas va a gastar y quiénes usan ese dinero. La primera es una función de gasto, nos dice en qué tipo de tareas se va a invertir nuestro dinero, como lo es, se reparte a los estados y al DF para que cumplan sus tareas locales, pagar la capital y los intereses de la deuda, se destinan al desarrollo social, como la salud, la educación y la vivienda. Se aplica también generalmente en el desarrollo económico, como la generación de energía y la creación de infraestructura, como lo es casas, mercados o bienes que ayuden a la comunidad. Y el segundo tiene en qué tipo de cosas vas a gastar. Esta clasificación se divide en los pagos que se le hace al gobierno, a los gobiernos estatales y al DF. También en programas sociales, pensiones, salarios médicos, de maestros, etc. Esto se conoce como un gasto corriente. Se invierte en bienes que duran muchos años y constituyen al capital público del país. Para finalizar, tenemos quiénes usarán nuestro dinero. Esta clasificación es más que nada administrativa. Lo utiliza el gobierno federal y sus secretarías del Estado para medir en qué gastarán su dinero. Se dedica a empresas públicas e institucionales de seguridad social. Otros también, como la CNDH, el IFE, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, al igual que lo ejercen los estados y sus municipios, el DF y sus delegaciones. Esta es una gráfica de pastel, como se conoce, y aquí se ve en qué parte o en qué concepto se gasta más. Ya. Por aquí se tiene la inflación, y se puede distribuir lo que gastamos o bien la forma en la que nos administramos. Una de las mayores gastos que tenemos se puede ver aquí con un 25.76%, que es los alimentos y bebidas no alcohólicas. Le sigue en segundo lugar la vivienda, agua, electricidad, gas y otros servicios. Estas son medidas para tu autobienestar, como tu vivienda, que cuentes con suficientes recursos para tener una vida digna. También abarca mucho los restaurantes y hoteles, que es cuando sales de viaje, cuando tienes alguna cita o bien sales. Esto abarca mucho también, al igual que la educación. La educación es algo que alimenta mucho al país, porque de aquí salen muchas buenas personas o bien buenas personas que alimentan al país con nuevos conocimientos. Los cimientos de la economía se conocen mucho como bien la estabilidad de precios, la estabilidad financiera o las finanzas públicas. La estabilidad de precios mantiene el poder adquisitivo del dinero y hace que nuestro dinero en cierto modo se devalúe. La estabilidad financiera garantiza que las instituciones sirvan como puentes entre las personas a recibir y otorgar dinero o recursos. Las finanzas públicas se logran cuando el gobierno utiliza sus recursos para ofrecer bienes y servicios públicos que mejoren el bienestar de otras personas. Esto puede ser como los transportes públicos, los mercados o cualquier cosa que genere un valor. También aquí se ve dónde tiene el dinero del gobierno. El dinero se puede obtener por los intereses o bien los impuestos por parte de los ciudadanos y las empresas correspondientes. Esto se da mucho en las empresas grandes. Segundo, tienen la venta de bienes o servicios. Muchas veces el gobierno recibe este tipo de ganancias mediante el uso de los transportes públicos o bien los pagos de servicios.
Este trata del pago de derechos y otros ingresos por hidrocarburos. Esto habla mucho del petróleo o similares. Aquí se habla mucho del paquete económico. El paquete económico consta de cuatro elementos, como el presupuesto de egresos de la Federación. Este establece el recurso de lo que van a tener todos los ingresos que se van a destinar en el país. El segundo es la ley de ingresos. Establece el monto de recursos que el gobierno necesita y dónde los obtendrá en este año. En este año se pueden obtener mucho como en empresas, en petróleo, en agricultura, en los sectores económicos más que nada. En el tercero tenemos los criterios generales de la política económica. Este documento establece las expectativas estratégicas, objetivos y metas sobre los ingresos y gastos, que sirven como base para los demás elementos del paquete. Y por último tenemos la miscelánea fiscal. Es el documento que describe todos los cambios que necesita este gobierno o cómo se van a aplicar. En el último piso encontramos un laberinto interactivo con figuras que nos hablan de las estafas actuales, como son, en las estafas electrónicas es con el robo de datos conforme mensajes, links falsos, cuentas bancarias, etcétera. En este último piso nos explica el cómo estar seguros de que no nos van a robar información, de cómo estar prevenidos y de cómo luchar contra ello. Por esto sería lo último que hay en el último laberinto. En el lugar se encuentran muchas figuras que a mi parecer son muy bonitas. Y con esto finalizamos la visita al Museo Mides.